Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta última sesión de Acoreb Joven. Hoy tenemos un tema que es bastante controversial y bastante taquillero, ya que pues actualmente no hay una forma estándar de realizar la fijación de lente a esclera. Entonces, bueno, tenemos unos expositores que nos van a hablar acerca del tema para poder discutirlo. Entonces, María si quieres continuar. Bueno, buenas noches a todos. Desafortunadamente, el doctor Eduardo Cadena no nos va a poder acompañar el día de hoy por causa mayor, pero espero que en una futura ocasión nos pueda hablar de el lente Acreos, ya que tiene mucha experiencia, pues con este lente es tal vez el de los que más ha puesto este lente aquí en Colombia. Entonces esperamos tenerlo en próximas reuniones. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Luis Miguel Salazar. El doctor Luis Miguel es médico oftalmólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. Realizó su fellow de retina en la Universidad Autónoma de Barcelona y su fellow de inflamación ocular y uveitis de la Universidad de Valladolid. Actualmente es retinólogo y uveólogo de la Clínica Barraquer. Luis Miguel, adelante. Muchas gracias. Vamos a ver por acá. Muy bien. Ahí me confirman si está compartiendo. Sí. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Pues, primero que todo, muchas gracias al Comité de Acorep Joven por la invitación. La verdad es que acabo de llegar pues hace un poco más de un mes de España y pues digamos de terminar los fellows y, pues se me ha dado esta oportunidad. Entonces quisiera agradecerles por la invitación. Siguiendo con el tema que nos convoca, pues vengo a hablarles de una lente con la que pues eh, digamos fue mi entrenamiento de lentes, de lentes secundarias. Realmente, pues allá como tienen esta disponibilidad de esta lente, de la cual les voy a hablar más adelante, pues tenemos, pues digamos, toda mi experiencia durante el fellow, pues se basa en ella. Um, entonces, para hablar un poco, pues digamos, de la razón por la cual se crea esta lente, pues tenemos que recordar que la cirugía de catarata con la lente intrasacular, pues digamos, tiene una recuperación visual muy rápida. Esto hace que los pacientes que quieran ser, que van a ser llevados pues, digamos, al implante de una lente secundaria, pues tengan más o menos estas mismas pretensiones, ¿no? Pues la recuperación visual rápida. Recordando entonces que pues, las condiciones que tienen pobre soporte capsular, como la pseudoesfoliación, el desplazamiento de las líos a la cavidad vítrea, las cirugías de catarata en trauma y la enfermedad de Marfan, pues digamos, limitan o contraindican pues, el uso de estas lentes. Siempre, pues digamos, se han intentado múltiples aproximaciones, como las líos en cámara anterior, fijadas a iris o a fijación escleral, y pues sabemos entonces que las lentes intraoculares en cámara posterior pues tienen un mejor perfil de seguridad, perdón. Esto se da por la posición que está alejada de las estructuras del segmento anterior y adicionalmente por la reducción de riesgo que tiene de complicaciones, ya sea glaucoma o queratopatía bulosa pseudofáquica. Las técnicas como el Yamane, por ejemplo, que utilizan unas lentes de 3 piezas, pues son lentes que no están diseñadas para su uso intraescleral, así nosotros las utilicemos. Siempre pues ha estado controvertida la estabilidad y sobre todo el centrado de estas lentes a largo plazo. Y la cuestión con las lentes suturadas es que además de tener que hacer una incisión corneal grande, también pues pueden presentar dehiscencia de las suturas. Entonces, pues digamos, justamente son estas las variables que se llevan para que posteriormente en Italia el laboratorio Soleco genere pues la lente Carlevale. Esta lente Carlevale pues es una lente de copolímero perdón, hidrofílico e hidrofóbico que es monopieza y es plegable. Digamos, una de las cosas particulares que tiene esta es, perdón, es la, es la creación de estas ápticas, digamos, de estos, ellos dicen arpones al final de las ápticas, que son en forma de T. Digamos que las vemos aquí en ambos lados. Tienen más o menos un ancho de 2 milímetros y un largo de 1 milímetro, pues digamos, hablando de las ápticas puntualmente. Esta, pues, digamos, está creada justamente teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado anteriormente, generar un anclaje escleral sin necesidad de suturas. Y tiene una angulación, como pueden darse cuenta,
de 10 grados, lo que pues trata de evitar el bloqueo pupilar y el roce iridiano. Como pueden ver en la imagen, en las flechas verdes tienen dos escotaduras, lo que nos permiten identificar la cara anterior de la lente. Entonces, pues es una lente que básicamente fue creada pensando en quitar las suturas digamos, del procedimiento quirúrgico y, pues, digamos, básicamente para poder manipularla a nivel de la cámara posterior. Aquí un poco sobre las características físicas de la lente. Tiene un diámetro total de 13.4 milímetros y una óptica de 6.5 milímetros. El índice de refracción de 1.461. Vamos a encontrarlas de -5 a +40 dioptrías y un cilindro de hasta 10 dioptrías. Aquí es importante saber que la recomendación siempre será ponerla sobre el eje de 0,180, lo que quiere decir que pues, los astigmatismos oblicuos y los astigmatismos en contra de la regla, pues digamos van a ser más difíciles de corregir con esta lente. Se puede inyectar a través de una incisión de 2.5 a 2.7 milímetros y pues cuenta con un inyector propio que ya veremos más adelante. La constante A de esta lente es de 118 y la optimizada SRKT es de 118.5. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre la técnica quirúrgica. Aquí pues digamos lo que estamos haciendo es creando unos tapetes esclerales que básicamente pues pueden ser de 3 a 4 milímetros. Estos pues digamos los diseñamos de un espesor parcial escleral, claro está. Luego esto pues haciéndolo en el eje de 0,180 como ya les he explicado. Además de esto, posteriormente lo que hacemos es hacer la medición de dónde sería la esclerotomía. Aquí pues básicamente hacemos la incisión principal. Pues aquí la hacen de 2.5, recordando que se puede hacer de 2.2. Se aplica pues la lente, pues digamos, se monta en el inyector. Aquí es muy importante realizar el montaje de manera correcta, siempre revisando cómo es la disposición de las hendiduras de las que hemos hablado, porque una de las complicaciones mecánicas de esta lente es que a través de que se pierdan partes de la lente a través del inyector. Entonces, el posicionamiento de la misma es supremamente importante. Ya hablaremos un poco de las complicaciones porque justamente la inyección de la misma es complicada. Aquí tenemos entonces las esclerotomías. Generalmente se pueden hacer de 1.5 a 2 milímetros del limbo. Aquí la esclerotomía, pues la recomendación es siempre revisar que las pinzas pues pasen a través de la misma de manera adecuada. También justamente porque a través de esas tenemos que sacar los arpones o las T's de la lente. Aquí entonces vamos a hacer una maniobra bimanual en donde tenemos en una de las manos el inyector y en el otro tenemos una pinza, ILM en este caso, en las que durante la inyección entonces lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar la T, siempre teniendo en cuenta que tengamos la cara anterior hacia nosotros. ¿Esto cómo lo corroboramos? Pues justamente mirando dónde está la hendidura. Si se dan cuenta, aquí va a detenerse el video un momentito, donde podemos ver la hendidura de la cara anterior. Siempre pues hay que corroborar esto justamente por lo que les cuento de que hay una angulación de la lente para que evita pues el roce hacia las estructuras de la cámara anterior. Aquí ya tenemos la recuperación de la T a través de la esclerotomía y siempre vamos a corroborar nuevamente que no se nos haya movido de la lente. Aquí van a ver nuevamente como un fotograma en el que corroboramos dónde está la escotadura de la lente. Retomamos entonces la T y la llevamos hacia la esclerotomía. Aquí es muy importante tener mucho cuidado digamos, con la recuperación de la T porque nuevamente una de las complicaciones es que nos quedemos con el pedazo de la T en la mano. Aquí pues básicamente es el cierre del tapete escleral, que digamos esta es la técnica que utilizamos allá con uno de mis mentores, que es el doctor García Rumi. Luego les muestro, esta es la segunda técnica. Esta técnica pues es a través de los bolsillos de Hoffman. Aquí pues explican las múltiples formas que tenemos de hacer esto, los tapetes esclerales y el tapete y pues digamos el bolsillo de Hoffman. Nuevamente marcamos 0,180 y procedemos a hacer una incisión de espesor parcial a nivel del limbo. Claramente lo hacemos en ambos lados y procedemos a hacer el bolsillo hacia la porción escleral. Este bolsillo lo que busca es tratar de no tener eh, no tener que suturar la conjuntiva, busca pues
una cirugía pues con menos suturas. Aquí pues estamos haciendo la vitrectomía. En este caso pues tenemos una lente luxada cavidad vitrea. Aquí pues adelanto un poco, que esto más o menos lo conocemos nosotros. Se hace la recuperación de la lente, la extracción de la misma. Y procedemos entonces a hacer, digamos, la porción más distal del bolsillo, que pues sería más o menos a 2 milímetros, es lo que se planea aquí. Bueno, aquí es importante porque, espérenme, lo devuelvo un segundito, porque, digamos, hay múltiples formas de hacer la inyección de esta lente. A mi profesor, el doctor Mateo, le gustaba de una vez enviarla hacia la cámara vítrea y después hacer la recuperación a través de las esclerotomías, a través de los trócares pues, y las esclerotomías. Entonces aquí volvemos hacia adelante, hacen la recuperación de la lente, vemos que nuevamente, siempre mirando que la escotadura superotemporal en este caso esté hacia nosotros, sacamos pues la T a través del puerto de vitrectomía y se realiza pues lo mismo al otro lado. Aquí, una vez se hace la recuperación, nuevamente hay que ser sumamente delicados con la recuperación de las T's, porque, pues, sí, en mi fellow sí, rompí una, menos mal que en cada cajita vienen 2 lentes para evitar estas complicaciones. Y bueno, y si aparecen, pues poder solventarlo, ¿no? Aquí, pues, básicamente lo que se hace es meter la T a nivel del bolsillo, así pues se ahorran esa sutura. Y pues básicamente aquí ya está el final de la cirugía. Aquí. Entonces, en cuanto a los resultados refractivos, estos, pues digamos, este metaanálisis es bastante interesante, en el que nos hablan de los distintos estudios que se han hecho con la lente de Carlevale. En el primer estudio de Barca, él hizo un seguimiento también a nivel del conteo de células endoteliales, donde pues la verdad la disminución de células endoteliales con esta lente pues es casi mínima. Empezó con un promedio, los pacientes en promedio tenían más o menos unas 2.200 células, y a medida que fueron pasando, tuvieron un control a 4 meses y 8 meses, donde la disminución fue de aproximadamente 15 células en ese periodo de tiempo. Entonces realmente pues es una cirugía segura en cuanto a conteo de células endoteliales. Georgialas hace una revisión de 169 ojos, y esta es muy interesante porque realmente muestra que la agudeza visual mejor corregida es bastante buena con el uso de esta lente. Si pueden ver, pues digamos, la agudeza visual pues tiene muy poca variabilidad, y pues eso le da una P menor a 0,01, digamos estadísticamente significativa. Segnasi hace una revisión con digamos, teniendo en cuenta el uso de lentes fijadas a iris, digamos, siendo la Artisan pues, la que él comparó, y sí encontró que había una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de la aparición de astigmatismo postquirúrgico entre el uso de la Artisan versus el uso de la lente de Carlevale. Entonces, es una lente que pues, no genera tanto astigmatismo como puede generar una lente de Artisan, justamente por la incisión que nos toca hacer para poder introducir la lente. Aquí un poco sobre el tilting, si se dan cuenta, pues estos estudios son más o menos a 12 meses, Mularoni encontró básicamente que el tilting vertical y horizontal realmente es muy bajo. O sea, digamos, con esta lente no tenemos casi tilting de las lentes. En cuanto a complicaciones postquirúrgicas, aquí Barca nos muestra cómo podemos tener picos de presión, de presión ocular, pero más allá de eso, él mostró cómo, y lo vimos también durante mi fellow allá en Barcelona, cómo en algunos casos, son menos del 2% de los pacientes, pueden generar un bloqueo pupilar reverso. Esto pues lo llevamos a iridotomía periférica y pues pasaba completamente. Realmente pues es una complicación poco frecuente, pero que puede llegar a pasar. Georgiala sí muestra que hay un aumento provisorio de la presión arterial, perdón, de la presión intraocular, y lo que hace, lo interesante de su estudio es que no, digamos, dijo que era más o menos 14 milímetros de mercurio por encima de lo basal del paciente,
pero a medida que iba pasando el tiempo, la recuperación de la presión intraocular fue espontánea. Rouet lo que mostró fue una hipotonía, y esta hipotonía la relacionaron más o menos en el 30% con una presión intraocular menor a 10 milímetros de mercurio, la relacionaron justamente con el escape que puede haber a través de las esclerotomías de las TES que vimos en el video. Y Bayano lo que mostraba es que 6 pacientes tuvieron una complicación mecánica de la lente, que es básicamente la pérdida de la T, ya sea en la extracción de la misma a través de la esclerotomía o en la inyección de la lente a través del inyector. De ahí la importancia de que pues siempre estemos revisando que la inyección, pues, digamos, en el momento en que vayamos a hacer el implante de la lente, la inyección de la lente, pues vaya bien encaminada, porque si no, pues hay casos en los que se han quedado varios pedazos de la lente en el trayecto. Mm, ya para concluir, pues esta lente es una opción muy válida. Ojalá podamos traerla a Colombia, aunque tengo entendido que ya pues, un profe mío lleva 2 años tratando de traerla y realmente ha sido muy difícil. Am, Como tiene una baja manipulación, va a reducir las aberraciones de alto orden y pues va a tener, y la coma justamente, con una muy buena agudeza visual mejor corregida. Tiene un centrado casi automático por su diseño, justamente lo que les mostré en los estudios. Como se pudieron dar cuenta, la técnica quirúrgica es rápida y tiene muy pocas complicaciones. Y pues se ha demostrado que la técnica con flaps esclerales tiene menos riesgo de hipotonía justamente por el cierre mecánico de las mismas. Entonces, pues básicamente era eso. Muchas gracias. Muy buenas, felicitaciones. Gracias. Tenía un par de preguntas. Yo Claro. la he usado, Ujú, pero me acuerdo que con algunos profes míos que tenían colegas italianos, alguna ujú, vez mencionaron que era posible que cuando construían el flap y les quedaba muy delgado, ujú, había casos de erosión. Entonces la ujú, pregunta era qué tan, ¿sabes? Si lo habían visto y si esto era realmente algo que era frecuente. Y lo ujú, otro era que entiendo que es hidrofílica, ¿no? No sé si entendí. ujú. Entonces, Es copolímero, es copolímero. Es que antes había, es que claro, esta es la segunda versión que es de la lente. Entonces, ahorita es copolímero, antes era solamente hidrofílica. ok. Entonces, la pregunta era que si estaba reportado algún caso de opacificación o algo así, básicamente. Realmente en esos momentos no. Y pues justamente, pues digamos, la primera versión de la lente tenía la angulación a 5 grados, perdón. Pero claro, como se dieron cuenta que empezaron a tener bloqueos reversos, la hicieron a 10 grados. Y parte también de la preocupación que tenían era ese, realmente no lo vieron, porque realmente no vieron opacidades, pero opacificaciones, perdón, pero la lente pues ahorita es de copolímero, o sea, tiene creo que es 25% hidrofóbica y el resto es hidrofílica. Ok. Entonces, pues digamos, con eso tratan de ayudar a ello. En cuanto a las erosiones, realmente no vimos ninguna, pero pues nosotros sí, pues nos asegurábamos que el tapete escleral fuera lo Pues, suficientemente grueso. Pero pues sí había un doctor, si no estoy mal, en Francia, que estaba dejando las subconjuntivales y pues como que le estaba yendo bien. Inclusive el doctor Mateo pues me comentó un par de cosas al respecto. Pero pues por seguridad preferimos siempre hacer los tapetes o el bolsillo de Hoffman, que ese es el que utiliza más el doctor Mateo, pero es eso realmente. ok. Genial, muchas gracias. No, no hay de qué. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo Ok. quisiera preguntarte, ¿tienes alguna experiencia con las variantes de astigmatismo? ¿Realmente son fáciles de conseguir? ¿Qué resultados refractivos tienen con ello? Claro, lo que les comentaba, lastimosamente, pues digamos por el inserto de la lente y pues como está descrita la técnica, lo hacemos 0,180. Entonces, pues digamos, un astigmatismo oblicuo, un astigmatismo en contra de la regla, realmente no, pues digamos, ni siquiera está indicada. En astigmatismos un poco, pues ya más cerca al eje, sí he visto buenos resultados, o sea, sí hemos tenido buenos resultados, pero con astigmatismos de estas otras características, realmente pues no estaría indicada. Pues por lo menos tratar de poner la lente tórica, ¿no?
Uno, Siempre, yo que, o sea, pide la lente y el laboratorio le ubica el eje, porque siempre va a 0 y 180, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero pues sí, digamos, sí, digamos, estaba descrito que los astigmatismos oblicuos y en contra de la regla eran, pues digamos, no quedaban tan bien corregidos realmente. Ok. siempre hay que hacer vitrio posterior. O sea, no se puede, por ejemplo, no, pues no lo han usado para, por ejemplo, una faquia después de una faco complicada, pero no tiene vitrio posterior, sino simplemente es ubicarle el lente o siempre hay que hacerles la vitrio posterior completa. No, realmente hay, digamos, hay cirujanos de segmento anterior que la utilizan sin necesidad de hacer la vitro posterior, claramente teniendo en cuenta que la manipulación se tiene que hacer adelante. El problema es que si se suelta la lente, eh, pues ahí sí toca irla a rescatar pues allá en cavidad vítrea y sí tocaría hacerle la vitrectomía posterior. O sea, hay gente que está entrenada para hacerla solamente con vitrectomía anterior. ¿Qué tan fácil es? Porque yo Ujú. veo que es grande y Sí, como, me imagino, yo no sé si es el componente hidrofílico que la hace, o sea, muy reactiva, o sea, se sí, despliega sí, sí, rápido. sí, sí, sí. Entonces, veo que si bien la primera áptica es fácil de controlar, la Ujú. segunda casi siempre está bastante posterior, ¿no? O son... Sí, sí, sí. No, digamos, es así. Digamos, uno de mis profes prefería como hacer la inyección, digamos, sacarla por la esclerotomía y tratar con la otra mano de mantenerla en cámara anterior, como para poder manejarla desde adelante. Pero pues a mi otro profe, que es el doctor Mateo, le gustaba mandar la cavidad vítrea y pues cogía una T, la otra T, la sacaba y ya está. Claro. Entonces, sí, digamos, la manipulación no es tan fácil. Y lo que les digo, yo por lo menos sí rompí una lente, una de las paticas tratando de sacarla por la esclerotomía porque es que es muy delicada. Es muy delicada. Está muy bonita la técnica y los videos está, ojalá lo logren conseguir pronto porque pues esa incisión pequeña la verdad se ve, pues es muy buena, ¿no? Que es la ventaja del artisan, que pues ya todos estamos muy familiarizados. En la Ujú. curva quirúrgica, ¿qué otras dificultades te aparecieron fuera de la fragilidad del lente, la posible ruptura? ¿Algo más así en particular? Pues realmente como la técnica es, digamos, es relativamente sencilla, no es tan compleja. La cuestión ha sido, sí, más que todo la manipulación de la lente y tener en cuenta siempre que la lente te esté viendo a ti, porque si una vez casi la pongo al revés, pues no estar viendo pues las escotaduras de la lente, sí pasa, y digamos, a veces, sobre todo cuando uno manipula una de las esclerotomías, si se te cae la lente, a veces se rota. Entonces uno piensa que la está poniendo al derecho y pues realmente es que no estás viendo la escotadura de la lente. Ok. Entonces yo creo que esa sería como la otra complicación, pues, comillas, frecuente. Listo. Simplemente es estar atento. Ok. Luis Miguel, excelente charla, felicitaciones. Yes. Te pregunto, ¿a cuánto hacen las esclerotomías del limbo? Digamos, depende, puedes ponerlas a 1,50, 1,75 o a 2. Eso ya, digamos, depende de cada persona. La cuestión, generalmente nosotros la poníamos más o menos a 2 milímetros del. Ok. Y hablaste algo de bloqueo pupilar. Exacto, ¿Consideras que sí. es necesario hacer en algunos casos iridectomía? Pues digamos, realmente como es tan poco frecuente, realmente, digamos, de la serie que teníamos allá de 100, que eran más o menos 100 pacientes, el 2%, o sea, dos personas hicieron bloqueo pupilar reverso. Lo bueno es que lo que te digo, solamente haciendo el jack pasaba completamente, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí está, digamos, otra de las cosas de las recomendaciones en cuanto a ello, era que pues ahorita con los sets de 27G podía quedar mejor anclada y pues con eso mejorar tanto la hipotonía posquirúrgica como la hipertonía que puede llegar a pasar en estos pacientes. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? Cuando las haces con vitrectomía, luego les Ujú. haces intercambio, los dejas solo en líquido los ojos. Generalmente lo dejamos Solo en líquido. solo en líquido, sí. Listo. No sé si del público tengan alguna otra pregunta antes de iniciar con el otro tema.
Bueno, entonces continuemos con el doctor Miguel Uribe, quien nos va a hablar de su técnica modificada de Yamane según la experiencia. El doctor Miguel Uribe es médico y oftalmólogo de la Universidad del CES en Medellín, retinólogo de la UNAM con el Hospital Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Trabaja actualmente en la Clínica de Oftalmología de San Diego, en Santa Lucía y en SEO en Medellín. Adelante, doctor Miguel. Deme un segundito que tengo que ver cómo compartir el video. Ujú, ujú, compartir video. Bueno, creo que ya están viendo el Sí, video, se está viendo ya la primera partecita, pues que está detenido. Sí, 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 perfecto. se ve detenido, sí. Bueno, súper. Bueno, entonces no, pues agradezco la invitación a la doctora Elisa para hablar, compartir un poquito este tema, ya que ha sido pues un tema que me ha tocado, eh, digamos, trabajar mucho a título personal debido a que pues como bien lo dijo el colega, pues por ejemplo este tipo de lentes tipo Carlevale no hay todavía disponibilidad, entonces nos toca solucionar en las diferentes clínicas muchas afaquias de otras maneras, pues el lente de artes es una buena opción, pero para mí tiene el principal defecto de la incisión tan grandota que hay que hacer y de que realmente hay un caso, hay unos casos, pues hay digamos que una estadística alta de edemas maculares histoideos que finalmente algunos de ellos terminan uno teniéndole que sacar el lente, entonces pues empecé simplemente como a mirar opciones y, y me gustó esta opción y actualmente pues es la que hago casi por defecto en todas los pacientes que tienen afaquias sin soporte capsular, tengan o no tengan vitrectomía. Por eso le preguntaba al doctor ahorita, porque pues también es interesante que uno tenga la opción de que pueda solucionar afaquias de algún colega o de uno mismo sin necesidad de hacer vítreo, si no hay una indicación para tener lo que hacer, pues el otro ente también tiene la posibilidad y este pues, también. Entonces, pues es una técnica que ya está descrita, simplemente considero yo que es una técnica muy artesanal y que por ser una técnica tan artesanal, el hecho de que uno pueda compartir los trucos de lo que le ha pasado en que yo he puesto más de 100 lentes de estos, eh, en donde uno ha visto que hay que poner atención, en donde uno falla, cuáles son los pequeños detalles que hacen que la cirugía salga bonita y que no hagan que uno falle, pues vale la pena compartirlos porque probablemente pueden aportarle mucho a alguien que de pronto vaya a empezar a utilizarla y entonces no tenga que enfrentarse de nuevo otra vez a todos los problemas que uno ya se ha enfrentado, sino que ya vaya un poquitico como con algunos trucos que hay que tener para que salga bien esta cirugía. Es una cirugía, a mí me parece difícil, no me parece fácil, me parece que tiene muchísimos trucos, pero cuando uno es capaz como de masterizar ya toda la técnica, realmente ya sí se hace muy rápida, muy reproducible. Una cirugía de estas sin vítreo, sin nada, solo poner el lente, se puede demorar uno
7, 8 minutos y los resultados, la verdad, son bastante buenos. Una vez uno ha como que hecho esa curva de saber cómo hacer la intervención quirúrgica con todos los grupos. Por ejemplo, pues cuando me invitaron, raramente pasó como un mes que no tenía ningún caso y la semana pasada salió este caso que es el que les voy a compartir. Lo que voy a hacer simplemente es a compartirles el caso editadito las partes más importantes y como señalando cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta en cada una de las fases de la técnica. Es un caso pues de la vida real que me llegó la semana pasada y grabé la cirugía y entonces simplemente como que les edité lo que me parece más importante, señalando en cada paso lo que hay que tener en cuenta. Este era un paciente que yo hice que simplemente entré a una FACO y cuando me di cuenta hice la Rexis, era una catarata brunescente roja y café y le hice la Rexis y estaba completamente suelto, entonces dije, no, pues ya lo saco por delante enterito, no me voy a poner a tirar nada para atrás. Le abrí, lo convertí a FEC, ya la saqué y ahí pues desde el punto que les puse, ya simplemente tiene la incisión arriba de la FEC. Tiene una incisión, el paciente tiene una incisión también de la FACO porque iba a hacerle una FACO, sino que yo mismo me di cuenta que no iba a ser posible hacerla de esa manera. FEC ni siquiera porque hice una FIC, pues se vino entero tenía tanta sonulodiálisis que se vino entero, o sea, fue una intracapsular. Ya le había hecho un poquito de vitrectomía anterior y simplemente dejé como que abiertico todo, con el segmento anterior ya limpio. Y entonces, bueno, le puse el lente. Una de las ventajas que tiene este lente es que uno no tiene que prepararse mucho y le puede servir a uno para imprevistos como ese que me pasó la semana pasada, pues porque el lente se me da normalmente hay en stock de las clínicas, entonces tal vez muchas veces uno no está preparado con el artisan y en todas las clínicas no hay stock para el momento en que uno tenga que resolverle la faca al paciente, mientras que me da muchas veces sí simplemente lo hay. Entonces, ahí en lo que estamos viendo es un paciente inmediatamente después de que convertí una cirugía de catarata normal por facomultiplicación en una intracapsular, le saqué todo y le hice vitrectomía anterior. Puse el lente para poderlo mostrar porque yo sabía que le iba a grabar. eh, Puse el lentecito, el MA que ya había escogido sobre la córnea y a partir de ahí vamos a empezar. Listo, entonces se hace con un lente MA 60 AC común y corriente, normal. Se usa en la posición en que normalmente se usan los MA que también tienen su angulación hacia adelante en las ápticas. Asimismo lo pone uno sobre la córnea o si lo quiere directamente meter en el ojo, utilizar la misma ubicación, que la angulación le quede como debe ser, porque si le queda al revés, pues obviamente le va a generar más fácil bloqueo pupilar y rosidiano con dispersión pigmentaria, edema macular cistoide, entre otros. Entonces, sí, respetar es muy importante la forma en que debe ser puesto el lente, igual que si fuera un lente para saco o para sulcus. Entonces, pues, a ver, voy a correr el video a ver si corre. Entonces, ahí está simplemente, pues, ese lentecito se ve normal, está puesto sobre la córnea, uno llega y lo introduce dentro del ojo y lo debe poner sobre el iris. Esa es la primera parte. Entonces, ponemos el lente sobre el iris. Voy a parar como cada vez que quiera explicar alguna cosita y después lo seguimos corriendo. Entonces, ponemos el lente sobre el iris. La idea es que desde ahí lo podemos manipular con facilidad porque ahí es donde vamos a ver más fácil las ápticas. Esa es la única lógica que tiene. Después, la otra parte importante es lo que llamo yo presentarse de frente la áptica. Eh, ¿Se logra ver el cursor o no? Sí, se ve Sí, perfecto. Sí, se ve el cursor para yo poder señalar aquí algo. Sí, Sí. Bueno, entonces, perfecto. presentarse la áptica de frente quiere decir que uno tener en mente en dónde va a entrar con la aguja y que el áptica, teniendo en cuenta que ella tiene una angulación que sabemos que aquí viene la áptica, pero realmente la puntica de esa áptica va a quedar como aquí, ¿cierto? Esté de frente y alineada con el sitio en donde yo voy a hacer luego la inserción de la aguja, porque esa va a ser la forma más fácil de que uno no doble las ápticas y las fracture, que es una de las cosas que pasa cuando uno está aprendiendo. Entonces, yo llegué y metí este lentecito ahí, y les voy a volver a repetir esa partecita y lo roté. Lo roté de gusto, que yo ya sabía que siempre hago aquí la inserción de la aguja. Entonces, me enfrenté el lente para que la puntica de la áptica quedara
de frente a, al sitio en donde yo iba a poner más adelante la inserción de la aguja. Entonces ese sería como el segundo truco. Entonces primero poner el lente en el iris, segundo alinear la primera óptica que vayamos a poner con el sitio en donde quede, donde tenemos proyectado que va a entrar la aguja. Entonces, como les digo, repitiéndolo aquí, uno ve que aquí está la óptica, pero uno tiene que saber mentalmente que esta óptica va a estar recorriendo aquí todo el ángulo y que probablemente está como aquí, ¿cierto? Y entonces yo estaba planeando entrar la aguja en esta área, ¿cierto? Luego, cerrar y presurizar. ¿Por qué? Es importante, porque si tenemos, por ejemplo, una incisión como esta, que es una incisión de fe grandecita, no me va a permitir una buena presurización del ojo en el momento que no hay necesidad de tener mantenedores de cámara anterior ni nada. Yo normalmente lo hago simplemente con viscoelástico. Y al no tener, pues, una buena presurización fuera de los riesgos que todos conocemos de hemorragias expulsivas, desprendimientos corrideos, va a hacer que sea muy malo el túnel que uno hace con la aguja, que realmente el túnel es parte muy importante de la clave para que el lente quede bien, porque si está todo, digamos, todo fofo el ojo, entonces cuando uno mete la aguja, por donde uno mete la aguja es donde va a salir el áptica y por tanto va a ser el túnel que va a usar el áptica para ubicarse. Entonces te queda o más cortico o más largo o te queda torcido, te queda en dos direcciones, pues digamos, como si fuera una incisión de faco que la hacen en dos o tres direcciones. Entonces no, eso no es bueno. Es bueno que quede en una sola dirección y en la dirección que uno escoge predecible, que ahorita les voy a decir cuál es la que yo utilizo. Pues entonces para eso hay que cerrar bien. Si uno tiene una incisión chiquita, por ejemplo, que esta no hubiera sido una FEC, sino que hubiera sido una FACO. Es más, este paciente tiene también incisión de FACO porque yo empecé como FACO. Entonces esa sí la dejé abierta, pero el resto sí hay que cerrarlo. Y si, por ejemplo, uno está bajo vitrectomía, entonces pues, la idea es que simplemente pues, le dejas una infusión fija normal de 20 o 25 para que te mantenga una presión estable y normal. O sea, uno lo presuriza como mejor le quede de acuerdo al caso. En este caso, pues cerré simplemente las incisiones y le puse un poquito de viscoelástico. Entonces eso es muy importante, cerrar y presurizar. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué pasito sigue? Entonces, eh, después de cerrado y presurizado, medimos 2 milímetros del limbo. ¿Por qué 2 milímetros del limbo? Pudiera ser, como decía el colega, un poquito más, digamos, más cerquita, pero es una posición que realmente es muy cómoda y permite manipular con más facilidad dentro del ojo eh, las agujas porque no está tan cerquita del iris. Entonces, finalmente le da a uno más movilidad para uno ver la punta de la aguja cuando vaya a insertar la punta de la áptica. Entonces, da como más comodidad. Entonces, yo por defecto, por ejemplo, siempre uso 2 milímetros. Puede ser 1,5, pero y entre 1,5 y 2 está bien cualquiera. A mí me da más facilidad 2 por lo que les dije. Puedo manipular más fácil la aguja, no estoy como justo debajo del iris, entonces me permite que yo pueda ver más bien dónde está, tener un poquitico como más de observación de dónde está la punta de la aguja y dónde está la punta de mi áptica para poder insertar lo que es otra de las partecitas que es clave. Entonces ahí mido 2 milímetros en cualquier parte, no importa. Este sí, pues no tiene ningún problema. La verdad es que pues, es para usarse con EMEA, no es para corregir astigmatismo. Entonces en cualquier parte que a uno le quede cómodo está muy bien. Y después de haber medido los 2 milímetros desde el limbo, lo que hacemos es buscar un ángulo adecuado para insertar la aguja. El ángulo mágico que a mí me ha funcionado porque da un túnel escleral muy bueno es 30 grados. O sea, como desde, estaría cero si estuviera acostada del todo, obviamente no entraría al ojo. Entonces es un poquitico más, 30 grados, más o menos es lo que utilizo como angulación para meter la aguja y eso es súper clave porque uno diría, bueno, ¿y por qué no la metes más fácil directamente a 90 grados? Y no vas a tener, digamos, una cosa más directa. Lo que pasa es que no me va a dejar túnel. Entonces no voy a tener en dónde esconder el áptica y cuando la vaya a esconder se me va a ir muy fácil hacia adentro. O sea, va a terminar, que ya también me ha pasado, va a terminar el áptica adentro del ojo otra vez, después de una vez le hecho todo lo que le tiene que hacer a este lente, que es quemarle la punta, para volver a uno a echar atrás la situación y volver a sacar el lente es un problema porque hay que cortarle la áptica, ya le queda cortica, ya ensartarla es más difícil.
es muy complicado, entonces es muy importante, muy importante que quede un túnel largo que yo lo he obtenido poniendo a 30 grados la aguja cuando la inserto. Luego uno deja la aguja suelta, no hay que tener miedo, uno deja un pedacitico, eso va a estar, sabemos que a 2 milímetros entre la pars plicata y la pars plana, ¿cierto? No tiene ningún problema. Finalmente, no la va a dejar uno apuntando hacia abajo para que le haga una lesión en la retina, la deja uno más bien planita como la ven ahí. Y pues si, digamos que si tiene algún pequeño movimiento, va a ser ahí entre la parte plicata y la parte plana. Nunca me ha pasado que tenga una hemorragia porque hiera el cuerpo ciliar o alguna cosa así, ni mucho menos que hiera la retina, porque uno la deja así sueltica ahí, digamos, dentro del ojo. Y además que tiene la otra ventaja, que es que como uno la puso a través de un túnel, ella es más o menos fija. Ella no baila mucho porque tiene un pedazo grande que ha atravesado y que todavía está atravesando dentro del ojo. Entonces, luego deja uno la agujita suelta. Después de esto, el paso que sigue es entregarse el áptica, que la forma más fácil que yo le he visto es entregársela como miran aquí con un rotador. Entonces uno con una mano, con el rotador, jala, jala la óptica para que entonces pueda ver el áptica y entonces la pueda uno coger y no estar simplemente como adivinando en dónde está en el ángulo y haciendo sangrar, porque uno lo hace sangrar, pellizca el iris en el ángulo, es un problema. Entonces ahí yo jalo tanto jalo tanto la óptica, esto es un rotador normal para rotar pues el lente intraocular, hasta que yo la veo, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero yo en el momento de la cirugía sí la veía, por eso miren que la cogí en un solo movimiento, y toma uno la punta de la óptica más o menos como haciendo el cálculo mental a 1 milímetro de la punta. Ahí me quedó inclusive un poquitico, la cogí más lejos, como a 2 milímetros, no hay ningún problema. 1 a 2 milímetros está muy bien. No más lejos porque se hace demasiado flexible y difícil de insertar en el lumen de la aguja. No más cerquita de 1 milímetro porque entonces no va a tener suficiente punta para insertar en el lumen de la aguja. Entonces ahí quedó, por ejemplo, muy bien, un poquito larguita, esta me quedó como a 2. Uno le calcula 2 porque pues obviamente vemos aquí más o menos la distancia, que es la distancia que hay desde el limbo hasta donde inserté la aguja. Entonces, eh, toma uno ahí la punta elástica, la debe tomar con una pinza que sea plana, una pinza de retina cualquiera, no importa, no debe ser una delimitante interna porque no tiene un buen agarre, sino que tiene que ser una pinza planita, puede tener dientes o ser plana del todo, no tiene ningún problema. Lo importante es que digamos que el agarre que tenga la pinza sea plano de una de las valvas con la otra, que no sea un agarrito. Entonces ahí uno toma la punta de la áptica. Después, entonces, ya lo que va a hacer es, como decía, ahí usar una pinza plana. eh, lo que va a hacer entonces es luego alinear la aguja y el áptica. Ya uno se la había presentado alineada, como les mostré, pero uno activamente llega y la alinea. Miren que yo ahí en ese momento agarré, tomé la aguja y le di una dirección para que me quedara en línea con la punta de la áptica, para que uno no tenga que torcerla mucho, que es otra de las cosas, uno la fractura, son ápticas muy, digamos, muy frágiles, uno la fractura, entonces si no la tienes que doblar mucho, que manipular mucho es mejor, entonces simplemente la alineas para que quede y entre derecha en la aguja, entonces que estén en una línea recta, la punta de la áptica y la aguja, ahí la vemos, entonces uno mete ahí ya en el lumen de la aguja, que a mi parecer la mejor es la 26, hay gente que la hace con 27, pero el problema de la 27 es que es más difícil ingresarla. Entra muy apretado, sí entra, pero entra muy apretado. Entonces hay más riesgo de romperla o dañarla. En la 26, pues en teoría entonces te quedaría una esclerotomía, por decirlo de alguna manera, calibre 26, que pues tampoco es ningún pecado. Uno opera con 25 y no les pone sutura. Este es 26, no tiene ningún problema. Hay gente que le gusta más 27, pues bueno, está bien. Pero a mí me gusta más 26. Miren que inclusive entra dejando un poquitico. Miren que el lumen de la aguja es más grande que el calibre de la áptica. Entonces entra fácil. Ahora, ¿cuánto la inserto? Más o menos lo que yo he visto es que lo que hay que insertarlo es como como lo que hay que insertar dentro de la aguja es el mismo largo que tiene el bisel. Entonces uno, calculando viendo el mismo bisel de la aguja, sabe qué tanto tiene que insertar. ¿Por qué tiene que insertar más o menos? Porque si inserta muy poquito, luego vas a sacar la aguja
y con el movimiento del sacado se sale, si uno inserta muy poquito. Y si inserta demasiado, como se rectifica el todo, el áptica cuando entra la aguja que es recta, se puede como coger memoria y después no tener la angulación adecuada, que la angulación de verdad del áptica es importante para que se quede más fácil en el túnel, que no sea muy recta, para mantenerse bien dentro del túnel. Entonces, esa es muy clave, digamos, porción de áptica que hay que ingresar dentro de la aguja, ¿cierto? Bueno, pues ahí la ingresamos. Luego soltamos la aguja, igual que cuando la puse, no hay ningún problema. Medimos, pues yo ya no mido algunas veces porque les digo que me toca hacerlo con tanta frecuencia que ya el ojo lo hace, pero cuando uno empieza, pues mejor poner un anillo de Méndez y medir a 180. Yo ahí no medí porque muchas veces. Entonces simplemente inserta uno la aguja a 180 grados. De la contralateral tiene que tener mucho cuidado de respetar el ángulo en el que hay que ingresarla. ¿Por qué? Porque tiene que ser siguiendo la dirección de las ápticas. Miren que el áptica que ingresé primero estaba en esta forma, entonces obviamente ingresé la aguja en esta forma, en esta forma, y ahora esta viene para este lado, entonces se tiene que encontrar con mi aguja, entonces tiene que venir la aguja para enfrentarse con la punta del áptica, ¿cierto? Entonces siempre, si uno lo hace al revés, es un enredo porque ese túnel no le va a funcionar. Listo, entonces inserta uno la aguja, luego hace lo mismo, toma la áptica con la ayuda del rotador. La segunda áptica es un poquito más difícil, es mucho más fácil la primera. Entonces, ¿por qué? Porque uno no se la puede enfrentar como se los mostré la vez pasada, porque ya el lente está anclado de la otra aguja. Entonces ya el lente tiene su propia, digamos, su propia posición que yo no la puedo alterar y rotarlo hasta donde yo quiera. Yo voy y la agarro, es un poquitico más difícil, y hay que hacerle un poquitico, miren, un poquitico más de fuerza. Por eso entonces ahí el truco para la segunda áptica es que cuando uno inserta la aguja y la trata de alinear como les mostraba para la primera áptica, con la punta de la áptica, cuando uno quiere alinearlas, muchas veces no le da. Miren que ahí no me da. O sea, finalmente no soy capaz de ponerlas en línea recta. O sea, en la primera era muy fácil porque aquí iba la aguja y aquí venía la punta de la áptica. Yo lo había preparado así. En esta no, porque yo dependo de la posición de este lente, que este lente ya está fijo a esta aguja. Entonces yo no puedo ponerlo como yo quiera. Si yo llego y lo roto, él vuelve otra vez y por memoria se me va para allá. Entonces, ¿qué hago? La clave es utilizo el bisel de la aguja como para empujar la punta del áptica. Ya les voy a mostrar. Uno se apoya en el bisel de la aguja y al apoyarse entonces ya le da la dirección. O sea, utiliza como punto de apoyo el biselito de la aguja y miren que ahí sí entra súper bien. No la tenía alineada, pero la alineé apoyándome en el bisel de la aguja. Luego suelta uno la otra aguja, ahí no se ve muy bien la parte de arriba, pero entonces uno la deja ahí. Eso queda ahí flotando, como les digo, no pasa absolutamente nada. Luego sigue el siguiente paso, que es sacar la aguja. ¿Qué pasa? En cuanto salga la áptica, hay que sostenerla para que no se devuelva. ¿Por qué? Normalmente no se devuelve, pero si uno tiene alguito de vítreo por ahí que esté, digamos, medio, digamos, anclado o adherido a alguna parte de la áptica, se le va a devolver. Entonces, si de pronto uno no es vitrecomizado total, como este, por ejemplo, para gente que no lo era, que uno tiene un poquito más de vítreo anterior y la base de vítreo tiene ahí hebritas, es mejor de asegurarse que uno eh, se reciba la áptica cuando la saque. Ya les voy a mostrar cómo uno la recibe con una pincita. Ahí va a salir, entonces uno saca la áptica, saca la aguja y se la recibe con el áptica. Ahí, pum. Entonces yo ya vi que no se volvía, la solté y ya la deja ahí suelta. Para sacar la segunda áptica hace lo mismo, pero sostiene el lado contrario. ¿Por qué? Ahí me devolví a sostener del otro lado. Porque obviamente yo voy a jalar aquí, miren que se jala hasta de acá. Para no devolverla, yo tengo con una pinza la del otro lado. Miren donde tenía la pincita, que es que no quedó bonita en el video. La pincita la tenía
digamos, sosteniendo la óptica que ya había sacado, para que cuando saque esta, entonces no me vaya a sacar la del otro lado. Ahí simplemente ya queda suelta las dos, el lente no se va a ir, tiene las ápticas por fuera. Entonces uno suavemente de un ladito y del otro mueve esperen que aquí me adelanté, mueve las ápticas para centrarlo. Voy a volverme ese pedacito. O sea, uno jala de un ladito, del otro, pasitico, para ahí por ejemplo jalé un poquito de este lado. Bueno, luego a mí me gusta cortar las ápticas. ¿Por qué? Porque si no queda muy profundo el lente. Entonces habría que calcularlo obviamente más con una dioptrías mayores. Yo normalmente lo calculo a que quede -0.5, haciéndole esta técnica, cortando y todas las paticas. ¿Qué pasa? Ahorita van a ver al final, queda el lente en una posición muy buena, muy parecido como en el punto en que queda el saco. Le pongo el 0.5 como para no tener un error hipermetrópico. En general tienden a quedar entre neutros, inclusive algunos levemente hipermétricos, por eso me gusta tirarlos a -0.5, pero para eso pues obviamente yo le corto un poquitico a la áptica, o sea que si uno no le fuera a cortar nada, le va a quedar más atrás el lente en una posición más posterior, obviamente le tendría que tirar a -1, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo que hago es que sostengo el áptica y la corto sin soltarla porque ahí sí se devuelve de una. Entonces, ahí me pongo a la distancia que yo quiero, ya no la vuelvo y la suelto nunca más. Con una huesco llego y le corto un pedacito de la puntica. Después, lo que hago es que es súper importante secar la puntica de láptica, porque como la vamos a quemar, si yo no la seco, no quema bien. Tiene que estar sequita. Entonces, que quede bien sequita y llego y la quemo con una puntica de estas de cautín. Lo que debe hacer es una bolita. O sea, debe quedar como la punta de un alfiler de esos que son, digamos, cabezoncitos, más o menos. Al otro lado uno llega a hacer lo mismo, puede soltar tranquilamente la óptica que ya preparó, la prepara uno igual, la agarra de la distancia que necesita, eh, le corta un pedacito en el caso de mi gusto, pero podría no cortárselo también, pues simplemente tenía que calcular diferente lente y le quedaría un poquito más atrás, lo vería uno como más feo, es que sí se ve muy bonito, entonces a mí también me gusta. Eh, Seca uno la puntica de la óptica y llega y la quema hasta que forme como una bolita de alfiler. Se preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué no llega más bien y en vez de cortarla, la quema más? Porque es que todo eso es muy artesanal, tiene que ser todo en el punto perfecto. Si uno quema más de la cuenta, ya no le queda como una cabecita de alfiler, sino que se le dobla hacia un lado. O sea, si ya queda muy grande el quemón, ya no te queda como una bolita, sino que la bolita es tan grande que se derrite hacia un lado. Entonces, yo descubrí que para que me quedara en la posición que yo quería, era mejor no quemar mucho, sino prefería cortarle, quemarlo justamente suficiente, que es para que quede como un alfilercito, ¿cierto? Entonces ahí ya quedan los dos, digamos, cabecitas de alfiler por fuera. Lo que sigue que es súper importante también es hundir en el túnel la puntica o sea, esa cabecita de alfiler no debe quedar subconjuntival, queda metida en la esclera. O sea, entonces uno se asegura, y miren que si uno tiene un adecuado túnel, miren la confianza con la que yo, eso es ahí en vivo y en directo, yo sé que yo no la voy a meter, yo sé que yo no la voy a meter dentro del ojo, o sea, eso no va a pasar, definitivamente no va a pasar porque yo sé que tiene un túnel adecuado. Yo llego y la empujo hasta que no la vea. Cuando la estoy viendo, la empujo más, la peino de un lado, la peino del otro, hasta que lo único que vea sea como un reflejo azulito, que miren que ahí se ve un reflejo, pero yo ni siquiera ya veo directamente la patica, pues la cabecita del alfiler. Así se ve y al otro día, esa es la revisión del otro día al paciente y así se queda viendo. Entonces uno ve el lente en una posición, digamos que muy centrada, muy normal y la apariencia de la óptica se queda viendo así. No está ni siquiera subconjuntival, está intraescleral, que es como debe quedar para que no le moleste al paciente y se queda eternamente así. Eso no, pues yo tengo ya lentes de 2 años y que es más o menos lo que llevo poniéndolos y siempre se quedan iguales. Es una técnica para cerrar, como vieron, muy truculenta. No es para ensayarla uno solo al principio, hay que entrar acompañado, creo yo, o haberla estudiado muy bien antes, porque finalmente se va a llevar un montón de disgustos. Es muy buena cuando uno le coge el tiro, lo salva a uno de muchas, la puede utilizar en casos de emergencia, la puede utilizar si
creyó que tenía sulcus para ponerle un lente y después se dio cuenta que no, ya teniendo el lente dentro del ojo, no lo tiene que sacar, sino que lo fija a la esclera. Le sirve si se le cayó a un colega o a uno mismo un lente y después lo tiene que reposicionar, simplemente llega y lo pega a la esclera, si era pues un lente de 3 piezas. Inclusive me ha tocado hasta con lentes de esos que se usaban antes, que aquí en Medellín los que traen son marca Universe, que son lentes rígidos, pero que tienen las patas de prolene también, de polipropileno. Me tocó una vez reposicionar uno y estuvo fácil, pues se puede igual. Entonces sirve como para un montón de cosas, le genera a uno mucha versatilidad a la hora de resolver un caso quirúrgico, pero la verdad es que no es fácil. Eh, Esos son los trucos que yo he encontrado como más, digamos, más importantes y más relevantes y bueno, pues me agrada haberlos compartido con ustedes. El que alguna vez tenga algún casito y me quiera preguntar, me llama, me escribe, si quieren les puedo compartir el video. em, y bueno, y las preguntas que sean pertinentes en este momento también a la orden para poderlas resolver. Muchas gracias, Miguel. Eh, yo preguntaría, a Espérate mí que no también, estoy viendo, Luis, dame un segundito. Yo veo, bueno, no importa, igual te estoy escuchando, no pasa nada. no, mi pregunta era, yo también la hago con relativa frecuencia y al principio me parecía que tenía muchos detalles y entonces, si uno estuviera empezando, ¿qué casos crees que son más fáciles o cuáles dirías, no, estos son casos más difíciles para hacer como los primeros casos de llamar? Las cosas que me parecen a mí más malucas es que uno no vea. Entonces, si la córnea está muy opaca o no dilata bien, es mejor no empezar con ese caso. O Ok, sea, desde que uno vea, tiene relativo mejor control. Entonces, tal vez creería yo que para el principio yo no lo haría en un paciente que no dilate bien o en uno que ya tenga la córnea mm, medio paquita, que ya no se vea demasiado bien en la periferia. Se enreda uno porque sin ver sí hace las cosas mal. ok. A mí me parecía personalmente, tú sabes, estos ojos tranquilos que ya están vitrectomizados y está la conjuntiva toda bonita y plana. Esos son relativamente fáciles y por ejemplo, ese caso que tú mostraste, que le hiciste una extracapsular, que tiene un poquito de quemosis, todos esos me parecen más difíciles porque como que uno va perdiendo las referencias y entonces no marca bien. Eh, Claro, por ejemplo, la esclera se ve menos bien, pero si uno, por ejemplo, así como ese que mostré, si uno tiene claras, por ejemplo, esos conceptos, 30 grados, no importa. O sea, uno llega y se mete a 30 grados sin ver, no tiene que ver el túnel, no tiene que ver, porque finalmente funciona, porque ya digamos que la lógica que hay, quirúrgica que hay detrás de lo que uno está haciendo, se está haciendo bien, pero tenés toda la razón. O sea, si te llega un ojo vitrectomizado, con vitrectomía, o sea, para empezar, ojo con vitrectomía total, eh, AFA eh, pues sin soporte bien, capsular, que ya lo operaron hace 2 meses y eso es un ojo que está como que nadie lo hubiera tocado, todo se ve muchísimo mejor. Claro, yo también creo. Para empezar, mucho mejor así. En claro, caliente, así como ese que me tocó tomar la decisión en caliente, es más maluquito. claro. Ese es más difícil, sí, totalmente. Miguel, Vale. muy interesante tu charla. Creo que el video está muy, muy chévere, como todos los tipsitos. Hay dos cosas que digamos, me desalentaron un poco al principio cuando empecé esta técnica. La primera, y a propósito de un comentario que nos escribe en el chat, Camilo Tobón, en los pacientes miopes que tienen escleras muy delgadas y que siento que en ocasiones tienen un white to white bastante amplio, siento que a veces quedan como un poco forzadas las paticas de la angulación. Eso uno. Y lo otro es, en ocasiones tuve un par de pacientes que me hicieron un bloqueo pupilar, o sea, como que el iris se pasó detrás de la óptica y alcanzó a hacer un bloqueo. Entonces, no sé qué comentarios nos puedas brindar al respecto. Yo he tenido dos, yo no he tenido bloqueos. He tenido dos que se les ha pasado el iris para atrás. Un pedazo, no solamente, no toda la pupila, sino que, digamos que el iris superior siempre ha sido. Y han sido pacientes que por algún motivo, digamos, les he tenido que dejar, eh, pues me ha pasado más frecuentemente pacientes que les he tenido que dejar, por ejemplo, aire o gas.
lo que pasa es que entonces obviamente te empuja mucho si hay una burbuja de aerogás que se va a la cámara anterior, al contrario de lo que uno pensaría, te empuja muy fácil ese iris para atrás. No he tenido problemas, o sea, los he vuelto cuando ya no tienen nada ni necesidad de tener aire ni gas, pues uno los mete y con una espátula digamos que lo desimbrinca de la parte que está porque eso no se pega, o sea, porque no es como, no tiene cápsula, no tiene nada, entonces eso solo se ubica ahí, eso no se pega. En miopes altos sí me ha tocado ponerlos y no me ha tocado todavía el primero que tenga, por decir, una escleromalacia en esa área exacta en que yo diga, pues está morada, probablemente no lo pondría, o sea, no lo pondría. Pero miopes altos, y si tienen la esclera normal, blanca, uno la ve, yo creo, lo he puesto y no considero que haya ningún problema. En cuanto al white to white y que tengan una angulación más forzada, pues mira que de todas formas creo que ahí no me ha tocado, pero tendría una fácil solución, que si no le cortes nada de láptica, o sea, igual la vas a dejar más larga, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido no le veo yo, pues no lo vería como una contraindicación, lo vería como una contraindicación, tal vez si tiene una escleromalacia que está moradita la esclera donde uno lo va a poner, tal vez ahí no va a haber un túnel suficientemente grande, pues o grueso como para que sostenga el áptica intraescleral, que es donde debe quedar, o sea, no debe quedar subconjuntival, ni debe quedar intraocular, debe quedar intraescleral. Uno, como les mostré ahí en la última del video, uno la sigue viendo siempre, como un puntico translúcido azul, pero nunca se debe ver exactamente que uno esté viendo el polipropileno ahí, porque ahí es donde te va a erosionar la conjuntiva y le va a molestar al paciente, pero si queda intraescleral no tiene ningún problema. Yo tenía un profesor que a veces cuando le pasaba eso en el consultorio, con yodopodiona obviamente, introducía una aguja 30 así transcorneal y empujaba la áptica y ya. Sí, cosa que me Ah, pues imagino. sí, no, pues se tiene confianza. Tiene confianza, sí, pero sí, ahí como para ejemplificar que a veces, o sea, que sí, no se pegan y a veces No, eso relativamente. no se pega. Y es que cuando uno ve que cuando todos hemos visto que cuando un iris se pega detrás de un lente es porque se pega la cápsula, ¿cierto? O sea, si se le pasó a uno y se le imbricó en el lente, se pega la cápsula que está atrás. Él no se va a pegar al lente, el iris no se pega al lente. Entonces, no, eso no pasa nada. Muchas Miguel, gracias. muchas gracias por todos esos tips, muy útiles. Gracias. No, muy chévere, como les digo, como Chévere. compartir un poquitico la experiencia. La verdad que, como para cerrar, así como tú lo dijiste, Luis, yo creo que es una técnica que es muy artesanal, o sea, tiene un montón de pequeños detalles que si uno los va puliendo después se hace muy fácil, como Luis también lo dijo que ya le parecía que ya le salía fluida, pero al principio sí se sufre, es artesanal y tiene muchos detallitos y nunca va a haber como una publicación que te diga cómo hacerlo, porque cada yo cuando empecé a hacerlo, por ejemplo, estudiaba aquí, allá y allá y cada uno lo hacía diferente, uno decía esto, otro decía otro, entonces uno lo que hace es empezar a hacer ensayo y error y probablemente pegársele mucho a la persona que lo animó a ensayarlo para que le dé los tips y empieza uno a desarrollar, pero si es muy artesanal y de muchos detallitos, y si todos quedan bien, los pacientes quedan maravillosos, y si algo queda mal, tampoco es un desastre, el lente se le luce una pata y entonces finalmente se termina otra vez dentro del ojo y uno tiene que volver a entrar a volverlo a recambiar, o se le salen y le toca a uno entrar a la cirugía y empujarlas un poquito, pues tampoco es que sean cosas graves, pero no queda tan perfecto, ¿cierto? Miguel, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Eh, yo intenté hacer esta técnica ya hace un tiempo. Fallé en el primer intento, fracturé el áptica. Fue un fracaso total. Me animé mucho porque Agustín Jaramillo de Medellín me dijo, no, Guti, hazlo, esto es súper fácil, no sé qué. Claro, evidentemente me fui a ver 40.000 videos antes y bueno, se veía muy sencillo, ¿no? Realmente cometí el error, claro, después me di cuenta que había visto unos videos donde sacaban la aguja, o sea, sacaban el áptica que iban metiendo de una vez. Entonces, es decir, si tunelizaron la primera, sacaron la primera y la quemaron de una vez. Ese es un gran error porque evidentemente no deja movilizar el lente
Del otro lado, no, es del mucho otro más duro, lado. claro. Exacto. Te quería preguntar, ¿siempre empiezas, digamos, con el áptica del lado izquierdo y luego la del derecho, o dependiendo, digamos, del ojo, te cambias, digamos, por facilidad? Digamos, hablando Sí, en el tema de pacientes que de pronto tengan la nariz de pronto un poco muy grande, que de pronto le limita a uno movilizar pues la pues aguja de la mira, parte interna, ¿no? Álvaro, ve, lo que yo normalmente hago es mirar en dónde me queda fácil. Eso no importa en dónde, o sea, no importa dónde uno termine ni dónde empiece. Finalmente, lo que vos decís es muy, muy cierto. Este tiene la nariz muy grande o tiene la órbita muy hundida. Entonces, yo me fijo en dónde voy a poder tener más, digamos, más maniobrabilidad. Busco que yo tenga que maniobrar a través de las partes en que tienen buena maniobrabilidad. No importa, porque como eso no son sino con lentes que no tienen nada que ver con la parte de astigmatismo, no importa si finalmente al final te queda una de las ápticas con el túnel arriba a las 6 y el otro a las 12, o si te quedan a las 3 y a las 9, no importa. Yo creo que es donde uno le quede cómodo, eso no tiene mucho problema, no le veo problema. Ok. Miguel, otra pregunta. ¿Has usado diferentes modelos aparte del MA60, de pronto el Sensar, que también es un modelo que está disponible por aquí en Colombia? Pues en donde yo trabajo, el único que manejamos de las tres clínicas que trabajo, el único que manejamos de 3 piezas es el MA. Pero tengo la anécdota, una de uno de esos de extracapsular que me tocó reacomodar. Quedó súper chévere. O sea que creería yo que se puede, y son más pesados, porque son los de PMMA. Entonces, si quedase chévere, creo que queda chévere cualquiera. Yo he usado el de Johnson y Johnson, 3 piezas. Es un poquito más fácil porque la angulación no es tan aguda. Entonces la segunda óptica como que se hace un poco más fácil. Es que la segunda óptica es el gallo. La primera es fácil. O sea, tiene como una angulación ahí 10 grados menos que te facilita un poco la vida. Y el otro es el que es uno que se llama Matrix de Medenium, una compañía gringa. Creo que en la Barraquer usan ese lente 3 piezas. Y tiene la curiosidad de que las ápticas son de PHBDF, como el de Zeiss ese que todo el mundo quisiera tener, que son indestructibles. Y realmente son indestructibles. Uno las puede doblar y no pasa nada. Lo único raro o diferente por lo cual ya no lo uso es que las ápticas son un poco más cortas. Entonces, al sacarlas, al extruirlas, siempre te quedan súper recortadas afuera. Entonces es el único, o sea, unas por otras, ¿no? Sí. Pues yo creo, o sea, yo lo que creo de esta técnica es que todos nosotros nos puede ser útil algún día en la vida. Entonces no está de más aprenderse los truquitos, así uno no le guste mucho, le tenga pereza o le parezca que hay otra que es más fácil, aprenderla nunca va a sobrar, porque hay siempre un caso que se va a beneficiar de eso. Por ejemplo, a mí me han tocado casos que yo sé que no hubiera podido resolver de otra manera, por lo menos en Medellín. Yo no sé, pues en las ciudades de ustedes, compañeros, si se puede. Pero, por ejemplo, casos de afaquia total, traumas sin nada de iris, entonces ¿dónde les pones pues el lente? Entonces, pues un artesano no es dónde, no tienen iris, entonces les he puesto ese y encima les ponen, aquí no se consiguen prótesis de iris, entonces les ponen luego un lente de contacto cosmoprotésico, maravilloso. O sea, ya ahí está la pupila, ahí está el lente y se acabó. Y les ha ido súper bien. Es más, hay pacientes de esos que ya son tan tolerantes, me han tocado ya un par de casos, tan tolerantes al deslumbramiento porque no tienen pupila, ponle tú hace un año que les pasó el trauma, que les pones y no les tienes, yo siempre les digo, mire, le voy a poner este lente, le va a estorbar la luz y va a ver doble, y después lo mandamos donde el corneador, donde el contactólogo para que le ponga un lente cosmoprotésico solo para la pupila, y me dicen, no, yo ya estoy bien, veo súper bien. Me han tocado dos casos, ya ni siquiera se lo... O sea, puede ser tan útil como para eso. O pacientes con la pupila muy aporreada, que no tienen dónde ponérselos, o como les digo, o en el mismo caso, también me ha llegado a pasar, que tú pusiste el lente sobre un saco que parecía, con una cápsula anterior que tenía un rasgadito chiquito y parecía que iba a quedar súper bien. Y lo pones y ese hijo de madre no se entra, y no se entra, y no se entra, y no se entra. Entonces uno, entonces que lo saco.
y le pongo una artista, no, pues ya lo tiene adentro del MA, lo fija. Entonces, o sea, puede servir para uno mismo desembalarse. Así no le parezca la mejor técnica del mundo, a uno mismo en algún momento le va a poder ser de utilidad. Entonces, es chévere saber los truquitos. Sí, sí, yo que también creo que en la caja de herramientas es bueno tener esto por ahí. Sí. Ya para finalizar, que ya estamos quedándonos cortos de tiempo, pues es una técnica realmente muy difícil porque son demasiados detalles, ¿no? Y cualquier fallita, pues ya no funciona bien. Pero más o menos, ¿cuántos lentes se necesitan para dominar la técnica? Yo, pues yo lo hago mucho, pero les confieso que me costó y no me parece súper fácil. O sea, me parece que para que le empiecen a uno a quedar medio perfectos y reproducibles, que hayas puesto como 20 por ahí. Pues porque es que al principio puede que sí queden bien fijos, pero otros quedan tilteados, o puede que sí queden bien fijos, pero otros queda superior o queda más inferior, o puede que arranques la pata. Yo tengo un récord que yo a un paciente le puse 3 lentes, el tercero solo quedó, los primeros 2 los dañé, les arranqué las patas al principio. eh, ¿Qué más le puede a uno pasar? Se le entra el áptica del todo, entonces amanece al otro día el paciente con el lente subluxado porque solo quedó pegado en una patica, o al mes digamos, se desinflama todo y uno pensó que quedó muy bien, pues se le extruye el áptica y ya le rompe la conjuntiva, entonces tiene uno que entrar a volverla a reacomodar. Esas son como las cosas que pueden pasar normalmente. Entonces, para que sea como reproducible, a mí me parece que por ahí 20 como que uno sea, pues a mí me fue como así, como después del 21 ya dice, no, ya, sí, yo sé cómo va a quedar. Al principio hay un montón de variables, pero como digo, o sea, es de utilidad saber tener ahí, por ahí, el cómo hacerlo. Muchísimas gracias y estos videos quedarán montados en YouTube para revisarlos porque pues hay que revisarlo muchas veces hasta para lograrlo. Entonces ahí quedan, mil gracias por la exposición, por las dos exposiciones estuvieron espectacular, a todos los que nos acompañaron y los que nos han acompañado durante todo el año. Y ojalá nos podamos ver ya el próximo año, en el 2025, en las siguientes sesiones de Acoref Joven. Súper, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a Y ojalá todos. que traigan el otro lente porque sí se ve mucho más fácil. Pues, Se ve Definitivamente. chévere. oiga, no, ese otro, oiga, es que es una elegancia, pero es que a verlo pues. Muy bien. Luego. Feliz noche. Hasta Chao. luego.